Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va Desnudo a Fondo. Hace poco hicimos un video con 3 desafíos a las creencias en el Dios de la Biblia, concretamente, y pedimos que el público nos contara otros motivos para creer, especialmente si eran creyentes. Esto no salió tan bien como yo quería, porque los creyentes que aparecieron por los comentarios básicamente dijeron que creían porque sí y punto. Pero aún así, hubo algunas propuestas que vamos a comentar en esta segunda parte de por qué creer en Dios, en algún Dios, en cualquier Dios, y principalmente en el Dios que nos venden en nuestra sociedad inmediata, que en mi caso, pues es la católica. Pero para empezar, vamos a jugar a ser Dios. Vamos a ser un Dios creador, el que ustedes quieran. Por ejemplo, el Tloquenahuaque, señor del cerca y el junto entre los antiguos mexicas, o el Brahma hindú, o el Yahvé o Jehová islamo judeo cristiano, que es el que tiene un relato de la creación más amplio junto con todas sus contradicciones. Pero nosotros vamos a tratar de ser mejores que ese Dios bíblico. ¿Qué les parece? Por cierto, uno de los mejores títulos de novela que vi en mi vida fue Qué difícil es ser Dios, una novela de los hermanos Arkady y Boris Strugatsky que escribieron durante la época de la Unión Soviética. El título se refiere a un personaje de un planeta avanzado que es enviado a un planeta que aún tiene una sociedad que no ha superado la Edad Media, pero él tiene prohibido intervenir y ayudarlos, pues es solo un observador, precisamente como un Dios que observa pero no puede intervenir y continuamente se frustra. Esta historia, curiosamente, se refiere a una de las críticas más estremecedoras que hay en contra de la vida eterna. Uno de los comentaristas de este canal señaló que la gente cree porque tiene la esperanza de volver a ver a sus seres queridos, lo cual es enormemente lógico. Yo siempre he pensado que la creencia en una vida posterior surge de la conciencia de la muerte, por un lado, y de la capacidad que tenemos de soñar cuando estamos dormidos con personas que ya están muertas. Yo creo que a todos nos ha pasado. Cuando no se sabía qué eran los mecanismos del sueño, no era difícil que nuestros ancestros pensaran que al dormir estaban entrando en trance y entrando a una realidad alternativa, que se les revelaba otro mundo, un más allá donde seguían viviendo su tío Chiricuto, su adorada madre Eufrosina, su perrito Orejotas o su adorada amiga de la infancia Filisberta. Pero esta idea de ver a nuestros seres queridos omite el otro lado de la moneda. Imagínese que usted ha muerto. Ha subido por encima de las nubes y allí están las puertas de oro con perlas y San Pedro que revisa su librota y dice que usted es digno de entrar al paraíso, pulsar la lira y cantar las maravillas de Dios disfrutando de su gloria por siempre jamás. Claro que usted puede ver lo que pasa en el mundo. Puede ver a sus hijos triunfar o fracasar, convertirse en adictos a las drogas, caer en la miseria, verse envueltos en guerra, ser víctimas de injusticias. Y esto igual con sus hijos, que con sus sobrinos, que con sus amigos, que con los hijos de sus amigos, que con los hijos de los hijos de los hijos, como decía aquel álbum de Moody Blues. Se va usted a pasar el resto de la eternidad observando los horrores del mundo de los mortales sin poder hacer nada al respecto, como el observador de aquella novela soviética que fue tan atacada, por cierto, por sus propios colegas escritores fieles a la ortodoxia del Partido Comunista de la Unión Soviética. Eso, observar desde fuera los horrores sin poder participar, no es el paraíso. Es un infierno inimaginablemente aterrador, a menos que sea uno un psicópata que disfruta con el dolor, lo cual por supuesto no explicaría por qué está en el paraíso y no en el infierno. Así que tendría que pasar al infierno porque es un psicópata que disfruta del dolor y allí podría mirar estas desgracias y disfrutar enormemente, cosa que se supone que no debe hacerse en el infierno. En fin, contradicciones decíamos, contradicciones. Esto del paraíso y el infierno es uno de los temas contradictorios de nuestro Dios creador, pero nosotros, decía yo, vamos a ser mejores. Vamos a crear un ser. Podríamos crear un perro y crearíamos uno de los mejores seres vivos que existen en el planeta Tierra, pero vamos a tratar de que sea un ser inteligente, capaz de la abstracción, capaz del lenguaje conceptual, capaz de altos niveles cognitivos, según entendemos nosotros los altos niveles cognitivos, y de crear una cultura que pueda ir evolucionando, por llamarlo de algún modo. Así que si vamos a crear nuestro ser vivo, le tengo unas preguntas.
Generalmente la maldad humana la explican los religiosos y en concreto los cristianos con el subterfugio del libre albedrío. Nos dicen que Dios nos dio el libre albedrío y que gracias a eso se pueden cometer todo tipo de barbaridades, asesinatos, crímenes en serie, torturas, violaciones, genocidios y demás horrores que la historia nos revela descarnadamente día tras día. Y esta explicación a mí no me convence. El libre albedrío no me permite convertirme en pájaro por mi libre albedrío. No tengo libre albedrío para dejar de comer, beber o respirar y seguir vivo. No tengo libre albedrío para tirarme a la lava de un cráter, de un volcán y salir de allí sin heridas. Aún visto como creación de un Dios perfecto, yo tengo claramente limitaciones y capacidades, igual que usted. Y todas esas limitaciones y capacidades me las dio supuestamente Dios al momento de crearme, o al momento de crear a Adán y Eva, usted me entiende. Es decir, yo solo puedo ejercer el libre albedrío sobre los atributos que me dio Dios de origen. Y entonces yo le pregunto a usted, en la creación de este ser que queremos hacer, ¿debemos dotar a este ser que vamos a crear de la capacidad de odiar? ¿Debemos darle la capacidad de ser cruel y la capacidad de actuar en contra de sus congéneres, de ser violento? En nuestro proceso de creación introducimos en su cabeza la idea de la guerra, porque Dios, el Dios cristiano, supuestamente nos dio todos esos atributos a la hora de crearnos, si no, no podríamos ejercerlos con nuestro libre albedrío. Nos dio el ansia de venganza, usted la puede usar o no. Nos dio el miedo, incluso el miedo irracional a, digamos, personas que tienen un tono de piel distinto o un rizo de cabello distinto, y junto a ese miedo nos dio la capacidad de ser brutales contra ellos. Ya nosotros decidimos si lo somos o no. A la hora de crear a la que queremos que sea la cumbre del universo, la cumbre de nuestra creación, ya que hemos juntos creado todo el universo, le damos o no todas esas características negativas. Yo no lo haría y pienso que un Dios perfecto no lo haría. Pero evidentemente el Dios ese al que adoran los cristianos, los judíos y los musulmanes, sí lo hizo. Y a todos los que creen en él les parece muy bien. Solo piden que no usemos esas capacidades porque a Dios no le gusta. Pero si no le gusta, ¿por qué nos dotó de ellas? ¿Por qué darle un cuchillo a alguien que no queremos que haga ningún corte de nada? ¿O por qué poner en el centro del jardín del Edén un árbol de apetitosos frutos que no queremos que se coma nadie? En fin, vamos a los motivos para creer. La gente dice, o algunos comentaristas de este canal dicen, que no pueden aceptar que no haya un poder superior, que les parece irracional un universo sin un Dios. Incluso con frecuencia se protegen diciendo que creen en Dios, pero no en las religiones, sin darse cuenta de que el concepto mismo de Dios, del Dios que ellos tienen, procede de las religiones, es decir, de una serie de creencias organizadas que le van dotando de atributos a su Dios. El problema, claro, es que esa explicación ha demostrado ser enormemente endeble a lo largo de la historia. Numerosísimos hechos y procesos se han atribuido a un Dios u otro, y al paso del tiempo ha resultado que se pueden explicar perfectamente sin necesidad de tales dioses. Esto quedó ejemplificado cuando el científico francés Pierre-Simon Laplace le presentó a Napoleón su tratado sobre mecánica celeste. Alguien al parecer le había comentado al ya emperador Napoleón que el libro no mencionaba a Dios, y entonces éste le preguntó al científico por qué no mencionaba al creador. Laplace respondió: no tuve necesidad de esa hipótesis. Desde la lluvia y el trueno, los dioses han sido la explicación de cajón de todo lo que rodea al ser humano, de todo lo que le pasa al ser humano, hasta que el conocimiento desplaza a los dioses, los sustituye por hechos demostrables y resulta que esa hipótesis, la de Dios, no era necesaria. Pero la necesidad de Dios, me dicen, es mayor en asuntos personales que en temas como las explicaciones del universo y las leyes que lo rigen. Y allí, en lo personal, el Dios de los vacíos se convierte también en el Dios del negocio, el Dios de ¿qué puedes hacer tú por mí? Uno de los comentaristas del canal nos decía: recuerdo un pastor cristiano que narraba un extraordinario milagro cuando los ladrones no se llevaron un bolso con una computadora que, según él, estaba a la vista de todos en su vehículo, que se le había quedado abierto por descuido. Claro, si no lo robaron, milagro. Y cuando quieres atribuirlo algo a Dios, hacerlo es sencillísimo.
pero el deseo de hacerlo es más intenso cuando se tiene la esperanza de una recompensa. La idea de que creer en Dios nos aporta beneficios como si fuera un paquete de inversiones bien equilibrado. Ya hablamos en el capítulo de la moral del anterior video del raro negocio que implica eso de no robo, no mato, no violo porque si lo hago me castigan con el infierno y si no lo hago me premian con la gloria eterna. Que francamente es la moral, por llamarle de algún modo, del empresario ultracapitalista en todo caso, donde moral es un árbol que da moras, salvo cuando conviene. Pensar, por otro lado, que creer en Dios nos reduce la incertidumbre de acontecimientos futuros, como un examen, la curación de enfermedades, la oportunidad de un buen empleo, etc., pese a tener el tacto del más craso materialismo, del interés frío, sería un buen motivo para creer en un Dios. Aunque sería un poco como los psicofantes que le dicen a Donald Trump que es un brillante líder de elevada inteligencia, el mejor presidente de la historia y 1000 elogios más, porque eso le garantiza al psicofante todo género de beneficios, sobre todo económicos, al menos temporalmente. Pero ese motivo solo sería válido si hubiera alguna evidencia de que la creencia en Dios, la fe, la devoción incluso, atrajeran esos beneficios. El problema es que no la hay. Muchos creyentes han buscado validar esta idea estadísticamente para demostrar la existencia de su Dios y su accionar sobre nuestro mundo, aunque de manera bastante más tenue que con los milagros, esos maravillosos de los que hablábamos en el anterior video y que prácticamente han desaparecido de nuestro mundo. Pero los estudios científicos al respecto han resultado inútiles. Estos estudios sobre todo se han referido a la oración como forma de convencer a Dios de que no mate a un paciente sino que lo cure, lo cual ya de sí es bastante raro, pues un Dios perfecto no debería poder cambiar de opinión solamente porque un grupo de personas o un santo o santa le recen o le pidan con mucha insistencia, repitiendo oraciones, que no haga algo que ya había decidido hacer. De hecho, los estudios sobre oración y curación han sido tan desalentadores para los creyentes que un estudio prefirió concluir que los estudios controlados aleatorizados no se pueden aplicar al estudio de la eficacia de la oración en la curación. Traducido, ni lo intentemos que quedamos en ridículo, porque si los estudios hubieran dado los resultados que quieren los creyentes, le aseguro a usted que los estudios controlados aleatorizados sí se pueden aplicar al estudio de la eficacia de la oración en la curación. Finalmente, el Dios negocio está presente en la afirmación de muchas personas de que su creencia le da sentido a sus vidas. Es esta una experiencia tan personal que no es fácil abordarla, pero no deja de ser extraño que esas personas no le encuentren sentido a sus logros personales, así sea aprender a caminar cuando eres bebé, que no le encuentren sentido al cariño que dan a otros y el cariño que reciben de ellos, a sus orgasmos, a su comida, a su trabajo, a su participación en su sociedad, a la diversión que le producen sus pasatiempos, desde coleccionar piedras hasta jugar al Minecraft, que es más o menos lo mismo. Hay un universo asombroso del que aprendemos cosas nuevas todos los días. Todos los días basta seguir las revistas especializadas en astronomía, astrofísica, cosmología, física. Hay un mundo igualmente asombroso con amaneceres, atardeceres, aves, ríos, montañas, 8,000 y tantos millones de personas que hacen desde arte del máximo nivel hasta vídeos de perritos, que a veces nos gustan más. Personas que salvan a otras o salvan perritos, que descubren cómo prolongar y hacer más placentera la vida de sus conciudadanos y podría seguir largo rato. Mire, tiene una familia y amigos, conocidos, colegas, gente a la que le deja su legado de apoyo, de risas, de llanto, de memorias, y a nada de eso le encuentran sentido, sin uno de los dioses que han inventado los humanos. Digo uno porque han elegido, o su sociedad les ha elegido, uno de entre los miles y miles de dioses en los que otras personas han creído con el mismo fervor, con la misma convicción, con el mismo sentimiento de trascendencia, con la misma entrega a su Dios. ¡Qué suerte que te tocó vivir en la sociedad que cree en el único Dios verdadero, ¿eh? Y qué mala suerte que no sepas si realmente estás atribuyéndole el sentido de tu vida al Dios verdadero o a uno de los que te parecen ridículos, que los hay, como Ailil, el dios irlandés que llegó a matar a 50 guerreros con solo una de sus legendarias flatulencias, por comentar solo a uno de los dioses raros que el ser humano ha creado. Quizás es mejor que al morir dejemos de existir que ser los servidores de un dios pedorro, dejar de existir como no existíamos antes de nacer, cosa que no parece preocuparnos. Y que mientras estemos vivos encontremos el sentido que nosotros decidamos darle a nuestra vida sin estar como esclavos buscando un amo que nos diga por qué estamos vivos.
porque quizá no estamos vivos por nada, pero nosotros sí podemos darle sentido. Es famosa, descontextualizada, la frase de Carlos Marx de su Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde señala: la religión es el opio del pueblo. Muchos han interpretado estas palabras como una condena contra la religión como una droga, pero realmente Marx no implicaba eso, sino que hablaba de una forma de evadir el dolor como la que da el opio. Y mire usted que yo no soy ni fui nunca fan de Marx, pero lo que dice, por ser honestos, lo que dice la cita completa es: la religión es el suspiro de la criatura atormentada, el alma de un mundo desalmado, y también es el espíritu de situaciones carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo. Renunciar a la religión en tanto dicha ilusoria del pueblo es exigir para éste una dicha verdadera. Exigir la renuncia a las ilusiones correspondientes a su estado presente es exigir la renuncia a una situación que necesita de ilusiones. Como usted ve, Marx no dice lo que se le acusa de decir. En cambio, yo sí lo digo, porque una situación nunca necesita de ilusiones, por más que lo diga Marx. Uno de los comentaristas del canal decía: incluso hay casos de personas viudas que antes no eran precisamente devotos, pero al enviudar encuentran una especie de refugio en la realidad, tratando de aliviar la fría soledad. Puede ser cierto, pero también es cierto que las drogas o el alcohol son también una especie de refugio que alivia la fría soledad, y ni la religión, ni las drogas, ni el alcohol son buenos. Consolarse con la ilusión de un Dios y sus designios es una forma de engaño, al menos hasta que se demuestre lo contrario, que existe un Dios. Millones de personas han incluso abandonado la lucha, abandonado la compañía de otros seres humanos, abandonado la esperanza en lo real, dejando de lado su humanidad para tirarse de rodillas frente a una figura inanimada, convenciéndose de que representa una fuerza cósmica que puede sacarle adelante. Quien pretende aliviar el dolor de otro con una mentira en lugar de ayudarle a superar sus desafíos y dolores con la realidad, con la verdad, con el mundo que sí existe, que sí sabemos que existe, no por ello está siendo menos falsario, menos mentiroso y menos abusivo de la ignorancia ajena. Si creer en algo puede ayudarnos psicológicamente, ¿qué es mejor? ¿Creer en una fantasía sobrenatural o creer en cosas reales que nos puedan ayudar igualmente? ¿Quién te da más calidez y verdadero soporte? ¿La idea de un Dios, de cualquier Dios, o la realidad de un perro fiel, vivo, cálido, con emociones que no tienen ninguna talla en madera? Y eso por no mencionar a los seres humanos que te rodean. Mire, hace no tantos años, los médicos no solían decirles a sus pacientes cuando sufrían de enfermedades terminales. Le decían a la familia, y ya la familia decidía si la persona debía o no saber cuál era su destino. El tiempo y la experiencia nos han demostrado que esta práctica era cruel, injusta y abusiva. Y hoy es obligación del personal médico decirle a la gente la verdad de su salud, y cualquiera de nosotros sabe que preferimos conocer esa verdad que ser engañados. Preferimos eso a que los nuestros nos venden los ojos y nos den falsas esperanzas, porque no hay decepción más grande que la que viene de la falsa esperanza. Así que, si bien Marx no lo dijo, lo digo yo. La religión es una droga con todas las desventajas de las drogas, y su sustituto, su mejor sustituto, es la realidad, con todo lo bueno que tiene y que no podemos darnos el lujo de olvidar solo porque nos han enseñado a pensar solamente en lo malo que también tiene. Algunas personas me reprochan que no me ocupe yo de los pomposos argumentos de predicadores profesionales que se dedican a tranquilizar a su grey, asegurándoles, por ejemplo, que la ciencia ya ha demostrado la existencia de Dios, que no ha demostrado. Pero realmente tendría sentido debatir con alguien cuya premisa de origen es la mentira, y para quien la mentira, esa mentira y todas las mentiras con las que la viste, son su fuente de ingresos, su fuente de admiración y su fuente de todos los beneficios de los que goza en la vida. Francamente no lo creo. A mí no me interesa convencer a los apologistas cristianos, ni menos aún darles plataforma. Muchos de ellos son expertos en retórica.
lo cual solo quiere decir que son buenos argumentando, sobre todo cuando tienen que argumentar que no importa que no tengan pruebas reales de la existencia de los dioses que nos venden. Este canal, así como mi libro No por Dios, publicidad descarada, lo admito, y mis blogs están dirigidos a la gente común como yo. A la gente que duda, a la gente que no está tan segura, a la gente que tiene miedo de no creer, aunque en su diálogo interno ya sabe que no cree en todo eso que le han contado. Quienes por otro lado son creyentes firmes, inamovibles, con el alma vendida a la ilusión de una deidad o de un sistema de creencias místico o de cualquier superstición que exista o haya existido, no van a venir por aquí a ver si cuanto se cuenta en este pobre canal es razonable o digno de tenerse en cuenta, sino que vendrán a rechazarlo porque necesitan rechazarlo para sustentar su visión del mundo. Llegar a ellos tampoco es mi objetivo, aunque me encantaría, sobre todo porque no sé cómo hacerlo. Porque al final del camino de los motivos para creer, y hay muchos otros, algún día los iremos tocando, están las argumentaciones para seguir creyendo. Argumentaciones que vistas desde fuera son enormemente endebles. Alguien me ponía como ejemplo el grandilocuentemente llamado argumento cosmológico Kalam. Kalam es la escolástica medieval y es un argumento que es derivado precisamente de la escolástica medieval, defendida por un pastor bautista estadounidense llamado William Lane Craig. En resumen, este señor, que es pastor bautista, dice: 1. Si el universo empezó a existir, entonces hay una causa trascendente que trajo el universo a la existencia. El universo comenzó a existir. Luego entonces hay una causa trascendente que trajo el universo a la existencia. Pero vamos a quedarnos en la primera premisa. Si el universo empezó a existir, entonces hay una causa trascendente que trajo al universo a la existencia. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Cómo sabe usted que si algo empieza a existir debe haber una causa? Fíjese usted que aquí no importa si el Big Bang fue el principio de todo el universo o simplemente fue el principio de este universo que hubiera podido estar precedido por infinitos universos que nacieron de Big Bangs que se desarrollaron y murieron en Big Crunches. ¿De dónde saca este señor que debe haber una causa? Al parecer, el hecho de que él no puede imaginarse una ausencia de causas le hace creer que tiene que haberlas. Pero no tiene ninguna prueba de que este universo que empezó a existir hace 13.700 millones de años tuviera que tener una causa. Y si la tuviera, tendría que demostrar que es una causa trascendente, que es la forma en que llama a Dios aquí un poco de Strangis. Mire, es simplemente una afirmación de fe disfrazada de filosofía, disfrazada de palabras convincentes. Una especulación presentada de manera tan atractiva que no se nota que es solamente aire. Lo mismo pasa con las famosas 5 vías de Santo Tomás, que repiten mucho los creyentes más fervorosos cuando pasan por este canal. Voy a usar como ejemplo solo la primera para no quitarle mucho tiempo. La vía del movimiento. Dice Tomás de Aquino: observamos cosas que se mueven. Sí. Todo lo que se mueve es movido por otro. Para evitar una regresión infinita, debe existir un primer motor inmóvil que inicie el movimiento sin ser movido por nada. Y entonces concluye que ese primer motor inmóvil pues es Dios. Su Dios en concreto, el Dios cristiano. Llegamos a lo mismo. Todo lo que se mueve es movido por otro. ¿Por qué lo dice? ¿Cómo lo sabe? Es una suposición. Y olvídese usted de que no hay por qué evitar una regresión infinita. Eso es solamente una fobia de Tomás de Aquino. Podríamos tener una regresión infinita ¿y qué? Pero el final es inaceptable. Debe haber un primer motor inmóvil que inicie ese movimiento sin ser movido por nada. Vale. ¿Acaso Dios es inmóvil? No. El Dios en el que cree Tomás no es inmóvil. Está todo el tiempo moviéndose, creando, matando gente, dando órdenes militares, provocando éxtasis en santos. Más activo que un border collie responsable de una manada enorme de ovejas. Así que si Dios es móvil, no es el primer motor inmóvil. Y si el primer motor puede no ser inmóvil, el primer motor puede ser el universo y nos evitamos el intermediario. O como diría Laplace, no tenemos necesidad de esa hipótesis. Todos estos y muchos otros que usted seguramente se va a encontrar por allí, incluidas las otras 4 vías de Santo Tomás de Aquino, son argumentos que parecen haberse elaborado después de creer, a la luz de la duda, al ver que los fundamentos de la creencia se ven desafiados por la razón, por los hechos, por la realidad, por el avance del conocimiento. Son espadas de cartón levantadas para impresionar a los creyentes y evitar la desbandada en aras de una explicación mejor de todo.
Cuando usted se vea sometido a uno de estos argumentos por parte de los apologistas, pregúnteles por qué y cómo lo sabe y por qué lo dice, y va usted a ver lo endebles que son sus argumentos. Así pues, queda claro que quizás este vídeo no es para usted si usted es un creyente firme. Pero si este vídeo es para usted, recuerde que no creer en dioses tiene ventajas que no tienen las creencias. Puede usted enfrentar el universo tal como es, sin perder el tiempo en hacer contorsiones intelectuales para ajustar el conocimiento a los dogmas y doctrinas surgidos de las creencias. Puede usted estar libre de temores infundados, de un castigo futuro y dejar de sentirse sobornado por un premio incierto para asumir su responsabilidad profunda como ser humano, de que cuanto haga tiene consecuencias y que el sufrimiento que cause involuntariamente no será compensado por un Dios en el más allá, lo que le obliga a usted a ser muy cuidadoso con el daño que causa. Le permite además multiplicar los esfuerzos que se escatiman cuando se cree que algo ocurrió por voluntad de Dios, y así levantar los edificios de la medicina, la ingeniería, el conocimiento, la ciencia y el humanismo para evitar o paliar eso que otros ponen en manos de su deidad. Dejar de lado las creencias es asumir la plenitud de su dignidad humana, de su relevancia en este mundo y en esta vida, dándole sentido a sus satisfacciones y luchas sin necesidad de la aprobación de un fantasma tenue que, a todas luces, lo señala la historia, fue la explicación provisional cuando no había otras explicaciones. O fue más bien las explicaciones provisionales, porque hay muchos dioses. Y mire, si hubiera un Dios, sería lógico que todas las culturas, todas las sociedades, todos los grupos humanos creyeran en el mismo Dios, y no en miles de ellos. Dioses contradictorios entre sí, distintos, que son más reflejo de quienes les son sus fieles que de una realidad trascendente. Y de dioses a dioses, entre toda esa confusión, el mejor Dios es ninguno. Porque para vivir dignamente, es claro que, como Laplace, no necesitamos esa hipótesis y ahora menos que nunca. ¿No cree usted?